buenas noches. Hoy vamos a tener la ocasión de ver el primer largometraje, la primera película de Steven Spielberg. Pero antes de hablar de Spielberg, yo quisiera darles a todos ustedes las gracias por la colaboración que han tenido con este programa de Qué grande es el cine, enviándonos miles de cartas. Por supuesto que ese agradecimiento lo vamos a tener siempre, porque ya saben ustedes que entre cinéfilos no existe ningún tipo de nacionalidad, todos somos del mismo país, del país del cine. Lo que les quería decir es que no manden ya más cartas. A partir de esta semana no saldrá el letrerito de cuáles son, en su opinión, las mejores películas de la historia del cine, porque estamos en tiempo de contar, de repaso y de cómputos tremendos para ver cuál es la película que ustedes han elegido como la número 1. Esa trataremos de ofrecérsela en el último programa de Qué grande es el cine. Por supuesto, si esa película ya hubiera sido emitida por nosotros, pues elegiríamos la que estuviera en segundo lugar, y si no en tercero, etcétera, para no volver a poner, ya que hemos tenido que ceñirnos solo a 50 películas, que bastante trabajo nos ha costado, pues no volver a repetir una misma obra. Y ahora sí, vamos a hablar de Spielberg, aunque quizá es de todas las presentaciones que se han podido hacer aquí, la que ustedes tienen más cercana. Spielberg es probablemente uno de los grandes mitos del cine contemporáneo, es una de las personalidades más grandes que ha dado el cine. Entre sus películas, entre 3, 4 o 5, si contamos las 10 de más recaudación de la historia del cine, están sus películas o bien dirigidas y producidas por él, o bien producidas únicamente. Pero creo que este es un caso que desde Irving Thalberg no se daba. Tiene todos los premios que se pueden conseguir en el mundo del cine, y quizá pertenece, es el más destacado valor de una generación que probablemente aprendió antes lo que era el cine que lo que significaba la vida. Pero hay una cosa que diferencia muy claramente a Spielberg de otros de sus compañeros llenos de talento de generación, como Marty Scorsese, como Coppola, etc. Y es que yo creo que Spielberg, como todos los grandes directores que trabajaron para los estudios en la Edad de Oro, nunca ha perdido de vista al espectador, siempre ha contado con el público. Eso le hace que sea como un veterano de la vieja guardia del cine. Esta película de Duel, en el título original, además es curioso porque fue una obra para televisión. Nosotros vamos a ver la película de 90 minutos, la obra original fue de solo 74 minutos, se estrenó para la ABC y cambió un poco lo que significaba la televisión en Estados Unidos. Fue una cosa muy curiosa, algo como había ocurrido con Código de Lampa. A partir de esta película vino otra inmediatamente, se estrenó como 14 o 15 días, que fue The Brian Song, la canción de Brian, de Bud Kulit, que ganó, me parece que fueron 9 o 10 Emmys, y a partir de ahí se dieron cuenta en Estados Unidos de que la televisión podía contar otras historias distintas a películas que hablaran de detectives o de policías o de series de humor, que podían entroncar perfectamente con un tipo de cine más adulto. Está basada en una novela del portentoso escritor Richard Matheson, autor de El hombre menguante y sobre todo de esa obra maestra de la literatura que se llama Soy leyenda. Y Soy leyenda también es algo que podría decirse a sí mismo hoy día Steven Spielberg. Para presentarnos Duelo, o como se llamaba en España, El diablo sobre ruedas, Jiménez Rico, buenas noches. ¿Qué podrías ampliarnos de Spielberg y de esta primera película suya? Yo creo que Spielberg, pese que para muchos no es realmente un artista, un genio, un talento del arte, sino que lo que casi nadie discute es que evidentemente es un extraordinario y con enorme talento profesional de la industria del entretenimiento. Yo creo que Spielberg tenía que estar en este ciclo de programas porque es un mito del cine contemporáneo. Yo creo que Spielberg, aun discutido como artista, nadie le puede discutir como profesional, como decía, de la industria del entretenimiento, y yo creo que, por decir algo, yo diría 3 o 4 características casi telegráficas. La primera característica es que es un hombre que no procede de una gran cultura, de un gran bagaje intelectual, no es un hombre de grandes lecturas, según él mismo ha confesado, sino que procede del propio cine, pero no como espectador, sino incluso como hacedor de cine. Todo el mundo sabe que a los 12 años ya empezó a hacer cine, además a hacer cine, porque lo hacía con una cámara de 8 milímetros, y yo creo que es un hombre que aprendió a hacer cine, además de viéndolo, haciéndolo desde los 12 años. Creo que eso marca bastante su personalidad. Luego yo diría que otro de los aspectos indiscutibles de Spielberg es su capacidad como narrador. Es un hombre que cuenta muy bien las historias, y además las cuenta sin plantearse problemas, ni complicaciones, ni complejidades, ni segundas lecturas. Él simplemente cuenta una historia, siempre en complicidad, como tú has dicho, con el espectador,
para procurar que esa historia que tiene entre las manos llegue al espectador de la forma más clara, más entretenida, más amena, y que al espectador lo tenga en tensión durante la hora y media o 2 horas de la película. Creo que este aspecto de narrador, sin dobles lecturas ni segundas intenciones, sino simple y puramente narrador, creo que es algo muy destacable, porque aunque parezca que no, el saber contar bien una historia es una de las cosas más difíciles que hay en el cine. Un tercer aspecto de Spielberg es que yo creo que, aunque ya tiene unos cuantos años, porque ya no es ningún niño, sigue teniendo un poco una especie de mirada infantil. Yo creo que es como un niño grande que se plantea las películas que él hace con una mirada un poco infantil, que le hace, por otro lado, conectar con gran sabiduría con ese público potencial del cine americano, que es un público, según dicen los sociólogos, también un poco infantil. Es decir, según dicen algunos sociólogos, el espectador potencial del cine empieza a ser un personaje que es casi un prototipo, que es el niño americano. Y yo creo que Spielberg es un niño americano que cuenta películas para los niños americanos, niños de 40 o de 50 años, pero con esa ingenuidad y esa mentalidad un poco infantil. Y lo último es que yo creo que si es un hombre que no cabe duda que sabe hacer las películas, todavía es mejor como vendedor de las películas. Yo creo que es un hombre que consigue que cualquier película que haga o que vaya a hacer se convierte inmediatamente en un acontecimiento mundial. Eso creo que es una habilidad, esa habilidad para vender el producto, esa habilidad para crear toda una expectación ante un nuevo producto suyo, ese dominio del mercado, del marketing. Yo creo que en el mundo que nos estamos moviendo, que es el de la industria del cine, me parece que es una habilidad que no todos los cineastas tienen, aunque evidentemente Spielberg no acierta siempre. Como es lógico, Spielberg se equivoca muchas veces, porque no hay fórmula para el cine, porque afortunadamente el cine siempre es una aventura, y si hubiese una fórmula fija e incuestionable, terminarían produciendo las películas los bancos y se acabaría esta aventura nuestra. Y ahora yo termino diciendo, ¿y por qué Duel y no cualquiera de las otras películas de Spielberg, como pueda ser la serie sobre Indiana Jones, que me parece que son unos monumentos al cine de aventuras colosales, o ese monumento al cine tierno y con capacidad de conmover, que es E.T., que yo a veces me gustaría calificarlo como una especie de Marcelino Pan y Vino laico y a la americana? Pues sí, yo creo que cualquiera de estas películas podrían ser, pero a mí no me parece mal la idea de poner su primera película, una película que hizo con 22, 23 años, que la rodó en 16 días, que la hizo, como tú has dicho, para televisión, y que en el fondo yo creo que es un poco el compendio de todas sus insuficiencias y de todos sus aciertos, porque en el fondo Duel, siendo una película ingenua, un poco primeriza, un poco juvenil, no cabe duda que están un poco ahí compendiados todas sus virtudes y todos sus defectos. Porque una vez dijo Spielberg que él hace el cine que le gustaría ver, y efectivamente él tiene el acierto o la suerte de que millones y millones de espectadores en el mundo tienen exactamente los mismos gustos que él. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, don Juan Tebas. Buenas noches. ¿Qué te parece la evolución 25 años después del cineasta Steven Spielberg? Pues contestándote a eso y enlazando con lo que decía Antonio, yo creo que cuanto más se ha dedicado a contar historias de verdad, de entretenimiento, Spielberg ha acertado más. Por eso me parece estupendo además poner esta, porque yo creo que cuando se ha vestido de seriedades y de supuestas profundidades, como en el caso del Color Púrpura o el caso del Imperio del Sol, y en mi caso personal incluso en la lista de Schindler, a mí me parece que ha hecho las películas que a mí me parecen menos interesantes. Un amigo y compañero nuestro, que es Méndez Leite, que supongo que no me desmentirá si me oye, cuando se dudaba si le iban a dar el Oscar o no por la lista de Schindler, decía, incluso creo que lo escribió, digo, espero, por favor, mejor que no se lo den, porque entonces no volverá a hacer películas tipo Indiana Jones, y que son las que hace bien. Y esa es la que me parece la evolución. A mí las que más me gustan son las películas, cuanto más mágicas, más aventureras y más con mirada infantil, como tú decías, me parece que son las mejores. Y esta concretamente querría decir una cosa solo, que no me quiero extender. Tiene un punto que a mí me interesa mucho, que es ese punto, tú recordarás, y recordarán algunos de los oyentes, esa frase que se dice en Drácula, que dice que al pasar el puente del Borgo, me parece que era, los fantasmas vinieron a su encuentro. O sea, esa cosa de que en la vida cotidiana puede haber un paso, una carretera, un camino, un puente, donde acontece lo que no se puede uno esperar e incluso lo inexplicable. Esa mezcla de historia realista e historia que casi entra en la pesadilla de ciencia ficción, que es Duel, me parece que es un ejemplo estupendo de lo mejor de Spielberg. Muy bien.
Señor Lamet, don Juan Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos usted 2 o 3 cosas de Spielberg. Yo creo que